Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre, nos fortalece y nos ayuda. Ahora leemos hoy en este día al profeta Oseas, el capítulo 8 del 4 al 7 y luego del 11 al 13. Así dice el Señor. Se nombraron un rey en Israel sin contar conmigo. Se nombraron príncipes sin pedirme permiso. Con su plata y su oro se hacían ídolos para hundirse. Tu toro, Samaria, es abominable. Contra ellos arde mi cólera. ¿Hasta cuándo no podrán ser limpios? Dios de Israel, un escultor lo hizo y no es Dios. Se romperá en pedazos el toro de Samaria. Siembran vientos y cosechan tempestades. Y así continúa esta palabra de la profecía de Oseas. Se nombraron un rey sin contar conmigo. ¿Cuántas veces tenemos proyectos, planes, para la ñande ya posea, pero na ya bueno y venían de yara ñanen diviaje. Hate cuñande ya pama hoy, la ñande ya ponte upea la valea, etcétera. Pero no pedimos esa gracia y esa bendición de parte del Señor. Ustedes incluso se nombran a un rey a quien les va a regir a ustedes. Hanina pe consultáis, pésante, pe yo punte cuántos años y ya me va a poseer. Sin contar conmigo. Y se nombran también un príncipe que es un príncipe de consejo. Es un príncipe que puede ayudar verdaderamente al pueblo a salir adelante. Pero tu toro Samaria, ahí está. Pean del aremoya ave y pajabe como un consejero. Y pajabe oran veñan de ya en donde pereña sun hare jerurecho pe. Toy que ven tu un beñamin tu un hanguay share y cuahanguay pejapeque. Sin embargo, tu toro Samaria es abominable. Contra ellos sí que arde mi cólera. ¿Hasta cuándo no podrás ser limpio? ¿Hasta el Hijo de Israel? Y bueno, queridos amigos, esto es lo que nos propone. Nos está llamando a una pureza. Nos está llamando a poder cambiar actitudes. Ñande no iba ñande yara ñande poatoy go peyubina pejendubina las etapas. Va ese gopea. ¿Cómo ustedes van a ir detrás de un toro fabricado por ustedes mismos? Entonces quemen, hagan desaparecer, porque el verdadero Dios Shengo Hinaye y para que lleguen a lo esencial y fundamental, que es nuestra propia resurrección. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.